Hoy es 1 de marzo de 2024 y quiero hacer este video. Yo no soy experto haciendo videos, pero bueno, se me ocurrió hacer este video porque me puse a recordar qué se decía hace 6 años en México cuando iban a comenzar o cuando ya estaban llevándose a cabo las campañas electorales para que juntos determinemos si se cumplió o no se cumplió todo lo que se decía en México. Por ejemplo, se hablaba de que si ganaba Morena iban a convertir a México en una Venezuela, que el dólar se iba a disparar hasta 30, 35 pesos, que la inversión extranjera se iba a ir de México, que iba a incrementarse la pobreza. Estoy viendo hacia abajo porque sí, hice un poquito mi acordeón de las cositas que me iba acordando. Bueno, que la inseguridad todavía se iba a disparar muchísimo más, que no iba, que se iban a acabar los programas de salud, que ya no iba a haber medicinas nunca más, un montón de cosas que se dijeron. Entonces vamos por partes, vamos una por una y vamos analizándolas juntos, en realidad vamos a analizarlas juntos y vamos a ver si se cumplió o no. De las primeras, decían, si gana Morena o si llega Morena al poder, van a convertir a México en una Venezuela. Al día de hoy, ¿ustedes consideran que convirtieron a México en una Venezuela? Yo creo que no. Y vamos a ir atando cabos, vamos a ir viendo por qué sí o por qué no. Hago un paréntesis. Va a haber gente todavía que aunque analicemos cada uno de los puntos que les dije y veamos si se cumplió o no se cumplió, van a terminar diciendo, es que sí lo hicieron, o es que denle un poco más de tiempo, es que van a ver que por eso quieren continuar en el poder para ahora sí en el siguiente periodo convertir a México en una Venezuela. Eso es un concepto que en la psicología se le llama disonancia cognitiva. Tratar de encontrar una justificación a algo que probablemente no se logró, no se alcanzó, y buscar una justificación de por qué para tener un poquito de, ¿cómo lo puedo decir? Como de confort mental de por qué la cosa que creíamos que iba a suceder no sucedió. Pero bueno, primero, decían que México lo iban a convertir en una Venezuela, que porque iban a implementar el socialismo, el comunismo, cuando ni siquiera tienen idea de qué quiere decir socialismo y qué quiere decir comunismo. Les doy un ejemplo, la economía de Estados Unidos es capitalismo, pero hay un montón de programas sociales. Eso se le conoce también como una especie de socialismo. Pero no es la definición exacta de socialismo. Les doy este ejemplo porque a final de cuentas se utilizaron términos y conceptos que la gente obviamente no entendía, pero los usaban para espantar. Tengan en cuenta que una de las estrategias de manipulación y de manejo de gente, de las estrategias más efectivas, es a través del miedo. El miedo siempre va a ayudar a que controlen a la gente. Entonces les metían este miedo de que iban a convertir a México en una Venezuela. Al final mucha gente sí se la creyó, pero pues a final de cuentas, pues si lo analizamos hoy lo vemos, hoy, y analizamos y nos preguntamos, ¿México se convirtió en una Venezuela, sí o no? La verdad, no. ¿Y por qué? Porque vamos a seguir analizando los otros puntos y vamos a ver si sí se convirtió en una Venezuela o no. Vamos al punto de la inversión extranjera. Decían, si Morena llega al poder, la inversión extranjera se va a ir de México y por lo tanto va a resultar en una devaluación donde el dólar se va a ir como a 25, 30 pesos y por lo tanto se va a crear una espiral económica, una espiral inflacionaria. Y bueno, al día de hoy estamos viendo que hay un récord de inversión extranjera en México. Y vemos una moneda fortalecida. El peso, aunque mucha gente no lo quiere aceptar y dice, no, es un fenómeno global, es que el dólar se devaluó. No, no. Tú analiza la paridad del euro o de cualquier otra moneda con el dólar, se ha mantenido. El peso es la moneda que más se ha apreciado en comparación con el dólar. Está a 17 pesos, creo. Y bueno, otra vez,
La pregunta, ¿se fue la inversión extranjera como lo promovían con estas campañas de miedo? La respuesta es no. Ahí están los hechos. Hoy, al día de hoy lo estás viendo. Hace 6 años dijeron se iba a ir la inversión extranjera. Hoy, México tiene el récord de inversión extranjera. Decían que se venía una devaluación, otra vez, que el dólar se iba a disparar a 30, 35, 25 pesos, no sé cuánto decían, está a 17 pesos. Decían que se iba a incrementar la pobreza, que iban a desaparecer a la clase media en México. Los hechos, 5 millones de personas salieron de la pobreza. Es el único sexenio donde sí ha habido incrementos sustanciales en el salario mínimo. Y les dejo un ejemplo. Tú le preguntas a la gente en México, y en específico a esa gente que está en contra del actual gobierno, tú le preguntas, ¿cómo te ha ido durante este sexenio? Y te dicen, muy bien. Y después les dices, ¿y entonces por qué odias tanto al gobierno? Y no te lo saben decir. Es porque se han dejado contagiar de algo que yo creo que se llama odio ideológico. No saben por qué lo odian, pero lo odian. Aunque les haya ido bien, pero lo odian. Hay casos donde yo personalmente le he preguntado a la gente, bueno, pero ayúdame a entender por qué si has visto que no se convirtió en una Venezuela, que la inversión extranjera está al tope, al récord, que se disminuyó el número de pobres, se sacó 5 millones de gente pobre, a ti mismo te está yendo bien, ¿por qué? ¿Por qué el rechazo? No te saben decir por qué. Pero bueno, otro punto, la inseguridad. Sí, es un tema delicado. Sin embargo, mal explicado. ¿Qué quiero decir? Durante los 3 anteriores sexenios antes de Morena, la inseguridad fue incrementándose. De hecho, del 2006 al 2012, la tendencia se duplicó. ¿Qué quiere decir eso de la tendencia? Digamos, hipotéticamente, tienes 10,000 homicidios al año, empezando en el 2006. 10,000 en el 2006. La tendencia quiere decir disminuyó o permaneció sin incremento porque en el 2007 también hubo 10,000 fallecimientos. Durante el 2008 hubo otros 10,000. Entonces la tendencia quiere decir se mantuvo. Quiere decir que en un total en 3 años hubo 30,000. ¿Qué sucedió en ese caso? La duplicaron, la tendencia la duplicaron. Quiere decir que en el 2006 si había 10,000, en el 2012 había 20,000. Y luego en el sexenio del 2012 al 2018 hubo otro incremento hacia arriba. Digamos, hay incrementos. Lo que no, y claro, eso va a resultar que si tú dejaste una tendencia a la alta, aunque tengas ya después la tomes y la tomes con una tendencia que ni siquiera va a la alza o a la baja, digamos que te la dejaron a 10,000 fallecimientos por año, obviamente en ese sexenio vas a tener en 6 años 60,000 casos. Pero ¿qué se ha logrado? O sea, ¿qué tienes que hacer para manejar el tema de la violencia en México? Primero, yo pienso que se ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Como resultado, hay un decremento, si lo puedo decir de esa manera, en la tendencia. ¿Qué quiere decir? Como les dije, en anteriores gobiernos la tendencia iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esto es como si abrieras una manguera. Ábrele más, ábrele más, ábrele más. Sale más agua. Bueno, ponte tú a pensar que esa agua es el número de fallecimientos por la violencia. Ábrele más, ábrele más, ábrele más. Te cae toda esa agua, ¿no? ¿Qué hizo este gobierno? Empezar a cerrar para que hubiera menos agua saliendo de esa manguera que la puedes traducir como si fueran los fallecimientos. ¿Por qué les digo que lo manejan mal? Porque sí dicen, bueno, es que el total de fallecimientos, sí, el total de fallecimientos es alto porque le dejaron esa tendencia muy alta.
Lo que no les dicen es que este gobierno la llevó ya a la baja en 5 años en 20%. Fíjense, 20% a la baja. Eso es, yo pienso que es un logro. Claro, hay gente que dice, pero es que debió haber eliminado toda la inseguridad. No lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Vamos a pensar qué le pasó a Singapur. Singapur le tardó 40 años en implementar un cambio cultural para poder erradicar toda esa violencia. Les doy un ejemplo de lo que es un cambio cultural. En los 70s, en los 80s, se empezó con este programa de planificación familiar, porque pues, las parejas tenían unos 5 o 6 hijos, era normal ver familias así, y empezaron estas campañas de planificación familiar, que al día de hoy tú ves el resultado, pónganse a pensar 40, 50 años después, ves el resultado de tan fuerte ese cambio cultural que hasta la misma gente hoy te dice, yo no quiero tener hijos. A ese nivel llegó el cambio cultural de ya ni siquiera decir nada más tengo uno o dos, no, ya no quieren ni siquiera tener hijos. Ahora piensa el cambio cultural que tiene que suceder para que erradiques toda esa violencia, para que cambies la mentalidad y le digas a la gente, dedícate al bien en vez de dedicarte al mal. Segundo, hay que atajar las causas. Las causas eran que un gobierno tiene que crear pues como una especie de una alcancía, eso es los impuestos. Anteriormente, ¿qué pasaba? Se robaban ese dinero de la alcancía y cuando había que decir, gobierno, crea oportunidades para que la gente pueda dedicarse a cosas buenas y no ilícitas, y esa gente que tenía el control de esa alcancía decía, no, me la robo, me hago rico, porque dense cuenta, ¿cuántos políticos, y a mí me ha tocado conocer, cuántos políticos se han dedicado nada más a la política y salen millonarios? ¿De dónde? No les pagan sueldos millonarios. Claro, era de esa alcancía que utilizaban el dinero para fines personales y empezó a haber ese deterioro social, porque ese dinero que se tenía que usar, como lo utilizan otros gobiernos para crear oportunidades, pues se lo quedaban unos cuantos. Obviamente, por eso es que yo estoy de acuerdo cuando se dice, la corrupción fue el peor de los males que llevó a que México pues llegara a estar en donde está, en términos de seguridad, ¿no? Bueno, entonces por eso les decía, vamos a hacer un análisis y juntos responder estas preguntas. ¿México está hecho una Venezuela? No. Aunque dijera la gente, mira, hay gente que ahorita dice, déjame hacer un paréntesis, hay gente que dice que el país se le está cayendo en pedazos al actual gobierno. Pero vamos a ver, compara las cifras de antes y compara las cifras de ahora. Inversión extranjera récord, 5 millones menos de pobres, el dólar a 17 pesos, la inseguridad ya bajó 20%. ¿Eso quiere decir que se está destrozando el país, que se le está cayendo en pedazos? Pues yo no sé qué estaban esperando entonces. O sea, el tema que te van a empezar a sacar es que, bueno, es que no había medicinas para la gente. Bueno, ahí es un tema un poquito más delicado. Gente que no tiene esta información es por eso que se deja engañar. Sí, se dijo que se iban a hacer compras consolidadas y como ya todos sabemos, está la megafarmacia, entró en vigencia creo que fue finales del 2023, principios del 2024, no tengo bien las fechas. Pero lo que el gobierno dijo es, a ver, señores que tienen los contratos para surtir al IMSS, al ISSSTE y a las instituciones públicas de medicamentos, tienen los contratos vigentes, se les van a respetar hasta que yo logre consolidar o completar las compras consolidadas y distribución de medicamentos. Eso sucedió en el 2023. ¿Quiénes eran responsables de continuar con la distribución de los medicamentos? Estas empresas que, a fin de cuentas, para desprestigiar al gobierno, empezaron a ocultar, a acaparar y a no distribuir los medicamentos. Te apuesto que no te las sabías. El gobierno les dijo, te respeto tus contratos hasta que yo comience con mi operación de la consolidación de compras y distribución. No te la sabías. No te la sabías que esas empresas todavía tenían los contratos vigentes, se les respetaron y eran las responsables por continuar la distribución y no lo hacían. No te la sabías. Pero en fin, si dicen que el país se les estaba cayendo o se les está cayendo en pedazos,
cuando no se les cumplió lo de que México se convertiría en una Venezuela, con que la inversión extranjera está hasta el récord, con que se disminuyó el número de pobres en México, con que se tiene una moneda súper fuerte, se redujo el nivel de incidencia de fallecimientos por violencia en 20%, eso es caérsele en pedazos. Y otra vez, va a existir la gente que, aunque les estás dando estos datos duros, la realidad, yo no me estoy inventando aquí datos, es lo que pueden ver, es lo que está sucediendo. Van a tratar de aplicar todavía lo que yo aplico como el odio ideológico. Yo he visto comentarios que me han dejado en esos videitos que he subido de un minutito, que aunque les ponen los hechos, te ponen ahí comentarios que vienen con la agresión verbal. Y es algo muy típico de mucha gente que no está de acuerdo con este gobierno. Una vez que se les acaba el argumento o que les presentan los datos que están en contra de sus argumentos, empiezan con las descalificaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Si 1 más 1 es 2, yo no sé por qué la gente se enoja que 1 más 1 es 2. Y te empieza, o sea, tú lo ves en conversaciones, yo lo he visto en conversaciones, que tú les dices, bueno, es que uno de los peores flagelos que sucedía en México era la corrupción. Te empieza, ya eres un chairo. ¿Para qué utilizar esa terminología? Porque el presidente te dice, Fifi, a ver, espérate. No porque alguien te lo diga, tú vas a continuar con eso. No porque la gente, o sea, no porque alguien se aviente a las vías del tren, tú también lo vas a hacer. No, o sea, cuando les conviene, ¿no? Entonces, otra vez, regresando a mi punto y para terminar. Hace 6 años decían México se va a convertir en una Venezuela si Morena llega al poder, va a haber una mega devaluación, la inversión extranjera se va a ir, va a haber un incremento de pobreza, la inseguridad se va a ir al máximo y van a desaparecer los programas de salud y van a desaparecer, ya no va a haber salud pública. De todo eso, y son los que recuerdo, ¿qué se cumplió? Ninguno. Ninguno. Y yo creo que ustedes, los que se creyeron en esas campañas de miedo, otra vez recuerden, el miedo se utiliza para manipular. Yo creo que ustedes que se creyeron en esas campañas de miedo, tienen que volver a analizar y pensar y decir, ¿quieren volver a creerse esas campañas de miedo? Analícenlo porque dense cuenta de los anteriores gobiernos de la oposición. El país en realidad se iba empeorando. Sí, mejoraba para unos cuantos, pero esos cuantos que yo he conocido y que yo he visto que se van a vivir afuera, se van al extranjero y viven súper bien, pero fueron los que se encargaron de enriquecerse y ahora son los que critican que el país está súper mal. Los hechos son los hechos. México no es una Venezuela. Otra vez, inversión extranjera al máximo. No se incrementó la pobreza. 5 millones de personas salieron de la pobreza. El dólar a 17 pesos, súper fuerte. Y hay otro tema que también te dicen, ¿no? Es que el dólar está a 17 gracias al Banco de México, no al presidente. Y ahí es cuando utilizan esos argumentos que dices, es que hay desconocimiento, hay un desconocimiento muy grande. Debido a las políticas debido al manejo político del país, es que puedes tener una política económica sana que se traduce, sí, probablemente en esas reservas, pero ponte a pensar, tú tienes un mal manejo político del país, tú vuelves a crear situaciones inseguras para los inversionistas, la inversión extranjera se te va y el Banco de México no puede tener esas reservas. Entonces piénsenlo por ahí, no es que, porque a la gente le conviene mucho cuando se les acaban los argumentos y dicen, es que si el dólar se devalúa, culpa del presidente. Es que el dólar, si es que el peso se devalúa, si es que el peso se devalúa, culpa del presidente. Pero si el peso se aprecia, gracias al Banco de México. Entonces, escogen la versión que más les conviene con tal de no reconocer gracias a una buena política económica, por ejemplo. En fin, para terminar, nada más se los dejo y si quieren pongan en los comentarios, eviten poner comentarios negativos, de verdad.
esos no contribuyen. O sea, lo negativo no contribuye. Si quieren, a manera de diálogo, de discusión, de abrir un diálogo, pongan comentarios, pongan cosas que se me hayan olvidado. Puedo estar incorrecto, pero pues si los datos duros, los datos de ahorita que me dicen que México no es una Venezuela, yo estoy incorrecto, bueno, pues, no sé qué más, ¿no? No sé qué otra cosa poder presentar como para decir, como que no se cumplió esas campañas de miedo que pusieron, ¿no? Pero si quieren comentar, bienvenidos. Lo que sí les digo, sean positivos, no pongan descalificaciones. Si en su mente está, quiero poner una descalificación y poner un comentario negativo, piénsenlo otra vez y digan si su vida contribuye como para que pongan cosas negativas o si mejor contribuyen en cosas positivas para poder seguir creciendo juntos, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo este videito. Bye.